estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar, ya que, bueno, hace un tiempo subí un vídeo sobre la epistemología de Platón, en el que, bueno, pues tenía un libro enfrente y yo lo iba leyendo, básicamente eso, y parece que os gustó bastante. Ese libro lo subí porque me iba a presentar a filosofía en la universidad, bueno, en la prueba de acceso en la EBAU. Y nada, pues dije, mira, lo voy estudiando yo mientras lo leo y tal. Y así pues tengo un videito si lo hago en ASMR y lo subo al canal y tal, a ver cómo va. Y nada, eso parece que gustó, perdón, bastante. Y bueno, ahora mismo no tengo ese libro, por eso no he subido ninguno más de eso. Pero una persona por los comentarios me dijo que lo hiciese en PDF. Y digo, vaya, es una buenísima idea, no sé por qué no se me ha ocurrido antes. Así que aquí estoy, he cogido un PDF de internet que lo ha configurado Salustiano Fernández de Viejo. Desde aquí, si me está viendo, pues le mando muchísimas gracias, porque me va a servir de mucho. Es un repaso a la historia de la filosofía, ¿vale? De los distintos autores y tal. Y la intención, ya que tiene 187 diapositivas o algo así, o páginas, ¿vale? La intención es ir haciéndolo poco a poco en distintos vídeos, ¿de acuerdo? Si veo que van gustando y tal, pues lo voy a seguir haciendo, ¿de acuerdo? Si veo que esto tiene éxito, entre comillas, y tal, pues lo haré de otros temas también, ¿vale? Que no sea solo la filosofía. Así que, bueno, voy a ir directamente al grano, ¿vale? Lo que voy a intentar hacer, esto es la introducción a la historia de la filosofía. Y voy a leer del punto 1, el pensar filosófico, al punto 3, ¿vale? Así que nada, vamos allá, ¿de acuerdo? Como digo, lo que voy a hacer es simplemente leer el texto que tenéis delante, ¿de acuerdo? No se trata de que vosotros lo leáis conmigo ni nada, sino simplemente que cerréis los ojos, ¿de acuerdo? Que os pongáis muy cómodos en la cama o donde estéis, ¿de acuerdo? En la silla, lo que sea. Y simplemente relajaos y disfrutad, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos allá. Introducción a la historia de la filosofía. El pensar filosófico. El concepto de filosofía no deja de ser algo todavía oscuro para la mayoría de los hombres. Por lo general, tal concepto evoca ideas muy dispares, desde un saber arcano y un tanto misterioso, a veces impregnado de poesía y únicamente propio de iniciados, hasta un arte de saber vivir reflexiva y pausadamente, como cuando decimos que hay que tomarse las cosas con filosofía, algo que en general todos deberíamos hacer. Para llegar a una noción más clara de lo que sea filosofía, tratemos de comprender una definición de la misma. Aunque se han propuesto muchas definiciones, vamos a dar una muy general que sirva de base para empezar a delimitar lo que es la filosofía y distinguirla de otros posibles modos de conocimiento humano. La filosofía podríamos decir que es ciencia de la totalidad de las cosas, que trata de averiguar sus causas últimas, adquirida con la luz de la razón. Ahora veamos punto por punto esta definición dada. Ciencia. Muchos de nuestros conocimientos no son científicos. Así, por ejemplo, el conocimiento que siempre tuvieron los hombres sobre las fases lunares o la caída de los cuerpos, o el conocimiento sobre la periodicidad constante de las mareas. Tales conocimientos son cotidianos, vulgares, no científicos. Son conocimientos de un hecho, de algo que ocurre, pero ignorado su porqué, ¿vale? Es decir, su causa. Sin embargo, ¿quién conoce las fases de la Luna en razón de los movimientos de la Tierra y su satélite, la caída de los cuerpos en razón de la fuerza de la gravedad, o las mareas por la atracción lunar? Conoce las cosas por sus causas, esto es, posee un conocimiento científico que se puede demostrar, no vulgar, de esos hechos. Además, el conocimiento científico es siempre un saber ordenado y sistemático frente a la fragmentariedad de los saberes cotidianos y vulgares. En fin, Aristóteles definía la ciencia, que a él era sinónimo de filosofía, como teoría de las causas y principios.
Ahora pasemos al siguiente, de la totalidad de las cosas. La filosofía no recorta en un sector de la realidad para hacerlo objeto de su estudio. En esto se distingue de las ciencias particulares, la física, las matemáticas, la biología, etc., que acotan una clase de cosas o una característica particular de ellas y prescinden de todo lo demás. Sin embargo, el hombre o mujer aspira a conseguir una visión mínimamente coherente acerca de la totalidad de lo real. Este saber totalizador al que el ser humano quiere llegar es propio de la filosofía. El siguiente sería que trata de averiguar sus causas últimas. Cabría pensar, de acuerdo con lo que acabamos de decir acerca del carácter totalizador y omnicomprensivo del saber filosófico, que la filosofía es una especie de enciclopedia en la que se irían sumando ordenadamente, eso sí, los distintos conocimientos alcanzados por las ciencias particulares. Ahora bien, estas estudian las causas inmediatas de las cosas, de la realidad, mientras que la filosofía trata de dar razón de las causas últimas o principios de las cosas, ¿vale? Es como el arjé, es como el principio de las cosas. Por último tenemos adquirida con la luz de la razón. Cabría también, por lo que acabamos de decir, confundir la filosofía con una especie de saber religioso, en cuanto que Dios, como quiera que lo concibamos, es para todas las religiones el principio de todo. Ahora bien, filosofía y religión se distinguen por el modo de alcanzar los conocimientos respectivos. La religión obtiene su saber por revelación divina y se mantiene por la fe, mientras que la filosofía alcanza su saber construyéndolo o demostrándolo con las solas luces de la razón humana. Vamos al siguiente. Ay, que no sé muy bien cómo es. Vale, ahora. ¿Y qué es esto de la razón humana? Pues la capacidad que tenemos de enlazar nuestros pensamientos o ideas de un modo lógico y coherente, sin contradicciones. Muy bien, vale, espero que os haya quedado claro. Si no, pues podéis leeros por vosotros mismos las anotaciones, ¿vale? Que hace aquí Salustiano. Y nada, pues sacar vuestras propias conclusiones, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos al segundo punto. Los orígenes de la filosofía, el mito, del mito a la razón. La filosofía surge en la ciudad de Mileto alrededor del siglo VI a.C. Mileto era una colonia griega situada en la costa occidental de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, que se había hecho fuerte y poderosa gracias al comercio marítimo. Sus barcos llegaban a todas las playas del Mediterráneo, remontaban el Mar Negro y transitaban por el Nilo. Los mercaderes milesios habían establecido colonias en Egipto y mantenían un activo intercambio comercial y cultural con Mesopotamia y con diversos pueblos del cercano oriente. En este enclave comercial, lugar de cruce de diferentes culturas, va a aparecer la filosofía como el esfuerzo del hombre por explicarse la realidad que tiene ante sí acudiendo a su sola razón. Ahora bien, antes del nacimiento de la filosofía existía entre los griegos un modo de explicación de la realidad basado en relatos religiosos, los llamados mitos, de los que enseguida hablaremos. La filosofía, por tanto, surgirá desplazando a las explicaciones míticas de carácter religioso y sustituyéndolas por explicaciones lógico-racionales de la realidad. Sin embargo, la filosofía conserva de los mitos, en primer lugar, el deseo de explicar la realidad y, en segundo lugar, a veces incluso la envoltura de la explicación misma, acudiendo a relatos semifantásticos. Así, por ejemplo, Platón consideró que los relatos míticos son un modo legítimo de expresar ciertas verdades que escapan a una exposición estrictamente racional y que solo pueden exponerse en clave narrativa o mediante variados simbolismos, como el de la caverna que hemos de comentar, o el del carro tirado por dos caballos, uno
blanco y otro negro, etc. También Aristóteles afirma que el amigo de la filosofía lo es en cierta manera de los mitos, porque estos expresan lo maravilloso que hay en el fondo de las cosas. Es decir, que utilizaba mitos, utilizaba como cuentos o algo así, ¿vale? Para explicar cosas de la realidad, para que a la gente se le quedase mejor, ¿vale? Y que fuese más fácil de comprender, ¿ok? Muy bien. Así pues, podemos decir que entre el mito y el logos, es decir, entre la explicación mítica y causa religiosa de las cosas, y la explicación lógica o racional de las mismas, se da una evidente continuidad cultural. Aunque el pensar lógico es igual a la filosofía, trae consigo un elemento novedoso, la razón humana, para explicar la realidad y, por consiguiente, va a suponer una también evidente ruptura con respecto a las ideas de la tradición mitológica. Nuestra tarea inmediata será la de responder a dos cuestiones, ¿vale? En la filosofía. ¿En qué consisten el pensar mítico y el pensar racional? ¿Y cuáles son sus diferencias? Y B, ¿por qué la sustitución del mito por el logos tuvo lugar entre los griegos alrededor del siglo VI a.C.? Muy bien, empecemos por el A. Por el A. A la primera cuestión responderemos caracterizando ambas formas de pensamiento, es decir, el mito por un lado y el pensar racional o la razón por otro. Vamos allá con el mito. Lo que llamamos mitología griega, es un conjunto de narraciones, leyendas y creencias tradicionales expresadas por los poetas o rapsodas griegos, en especial Homero y Hesíodo, acerca del origen del mundo, los hombres y los dioses. Las narraciones míticas afirman que todo lo que sucede en el universo está causado por la voluntad arbitraria y el capricho de los dioses. Voluntad y capricho que solo tienen un límite, el destino, la moira, al que todos los seres están sujetos, tanto los hombres como los dioses, y al que no podemos conocer más que oscuramente, porque no está sujeto a ninguna regularidad o ley. En los mitos, las fuerzas de la naturaleza, como el fuego, el viento, el rayo, etc., son explicadas como un producto de dioses, personales, antropomorfos, cuya presencia se deja sentir en todo momento de un modo imprevisible. Estas leyendas míticas eran para los griegos creencias de carácter tradicional que se aceptaban sin cuestionamiento alguno. Los autores fundamentales de la literatura mitológica son, como hemos dicho antes, Homero y Hesíodo. Por un lado tenemos a Homero del siglo VIII a.C., que escribe la Ilíada y la Odisea, y en ella refleja la sociedad griega micénica de los siglos XII al VIII a.C. Tales escritos enseñaban a los griegos un conjunto de valores morales y vitales, una religión. En ellos se hace una descripción minuciosa de la organización social y del parentesco de los dioses, y geografía, navegación, arte militar, astronomía, etc. Homero canta las hazañas militares de héroes y reyes que se convierten en ejemplos y modelos de acción, en ideal y norma para la vida. Los nobles y personajes de rango social elevado son los únicos depositarios de la virtud, es decir, de la fuerza que da excelencia personal y permite realizar el bien. En la sociedad descrita por Homero, los valores supremos son el linaje, el éxito militar y la fama alcanzada en las victorias. Luego tenemos a Hesíodo en el siglo VII a.C. Escribió la Teogonía, doctrina mitológica sobre el origen de los dioses, y los trabajos y los días. En esta última obra narra la vida cotidiana y las ocupaciones diarias de una sociedad agrícola y artesanal, ya no guerrera. Las dos ideas básicas del poema son: el hombre ha de trabajar duramente por voluntad de los dioses, y el hombre ha de actuar con justicia, no
belicosamente, ¿vale? O sea, belicosamente significa que no haga la guerra y tal, ¿vale? De ahí sale bélico. Hesiodo no escribe para una sociedad aristocrática de reyes y nobles dedicada a guerrear, sino para una sociedad laboriosa constituida por labradores, artesanos, comerciantes y navegantes. Ahora la excelencia del hombre, su virtud, el arete, no depende de su linaje ni de su valor militar, como afirmaba Homero, sino que se adquiere mediante el trabajo y el esfuerzo laborioso y diario. Así, por ejemplo, escribe Hesiodo: por los trabajos se hacen los hombres ricos, encanados y opulentos. Y si trabajas te apreciarán los dioses y los hombres. El trabajo no es ninguna deshonra, la inactividad lo es. Esta estimación del trabajo refleja ya una sociedad de artesanos, labradores y comerciantes en la que va a surgir la filosofía. Entonces tenemos como dos principales autores, ¿vale? Y claramente Homero y Hesiodo chocan literalmente en sus convicciones. Homero entonces tenemos que va más por una sociedad en la que la nobleza, ¿sabes? Pues tiene como el arte de la guerra y tal, pues es mucho más importante para ser honrado, ¿no? Y ser una persona de bien, por así decirlo. Y Hesiodo le da mucha más importancia al trabajo, ¿vale? Al trabajo común, al que hacen los pueblerinos, ¿no? Al que hacen los artesanos. Le da mucho más valor a eso. Muy bien, vamos a seguir. Después tenemos el logos o la explicación racional, ¿vale? Acabamos de ver el mito y ahora vamos a ver el logos. Me voy a acomodar un momento la silla, perdón. Muy bien. El logos o explicación racional comienza cuando la idea de que todo sucede por la voluntad caprichosa de los dioses es sustituida definitivamente por la idea de que los hechos suceden por alguna necesidad. El anarque, joder, o ley natural que el hombre puede descubrir, desvelar con su razón, el logos. Así pues, la filosofía trae consigo la convicción de que nada hay de sobrenatural tras los fenómenos de la naturaleza, ¿vale? El physis, por así decirlo. Únicamente una estructura de causas y efectos necesarios que el filósofo, el amigo del saber y de la verdad, tendrá que ir desvelando con su razón. Verdad en griego se dice aletheia, que significa quitar el velo, ¿vale? Entonces es como quitar ese velo al mito, quitar ese velo a lo desconocido, para conocer qué hay detrás de él, ¿vale? Para conocer la verdad. Los primeros filósofos construirán explicaciones lógicas acerca de las cosas, explicaciones que no exigen ser aceptadas críticamente por tradición como los mitos, sino que tienen credibilidad por su propia coherencia interna, ¿vale? Es decir, se ponen las bases, ¿vale? Es básicamente como la ciencia, ¿vale? Se ponen las bases para que nazca la ciencia o la filosofía, ya que siempre han ido muy de la mano. Porque ya claro, el mito, la gran diferencia es que el mito se creía, ¿vale? Y el logos se sabe, ¿ok? Es la diferencia entre el creer y el saber. Muy bien. Vamos allá. Por otro lado, además de proponer explicaciones lógicas acerca de la naturaleza o physis, los primeros filósofos también van a ser legisladores, van a proponer leyes, nomos en este caso, para el buen funcionamiento de las ciudades, de las polis. Así ya desde su mismo nacimiento la filosofía está unida tanto a las ciencias de la naturaleza, cuyo objetivo es el conocimiento de las leyes que con necesidad férrea rigen el curso de los fenómenos naturales, como las ciencias sociales, cuyo objetivo es el ordenamiento de la ciudad de acuerdo con leyes justas establecidas por acuerdo libre de los hombres, ¿vale? Es decir, la filosofía, por eso la estudiamos en bachillerato, por eso es importante a la hora de hacerte como persona, ya que es el nacimiento de dos ciencias fundamentales a día de hoy,
tanto de la ciencia como de las ciencias sociales, ¿vale? Entonces vemos que la filosofía es bastante importante en nuestro día a día, ¿vale? Muy bien. El horizonte mental del hombre griego, dentro del cual surge la filosofía, está constituido por una idea dinámica de la naturaleza o physis. Ahora bien, los primeros filósofos afirman que bajo el continuo cambio y transformaciones de las cosas hay algo que permanece y hace posible que las cosas sigan siendo lo que son: un árbol, la luna, Pedro, etc., a pesar de los cambios que experimenta. Aquello que permanece constante bajo los cambios que observamos en las cosas, aquello pues que las cosas constituye esencialmente para ser la clase de cosa que son. Los primeros filósofos lo llamaron physis o naturaleza, realidad primaria de donde nace todo cuanto hay y a donde todo vuelve. Es lo que permanece tras los cambios y lo que a la vez hace posible todo dinamismo, cambio. Es, en fin, lo que hace ser a las cosas lo que son, ¿vale? O sea, tú ves un árbol muy grande y ves un árbol muy pequeño, ¿vale? Ahí hay algún cambio, ¿vale? Hay un árbol grande y otro pequeño, pero los dos esencialmente por su naturaleza son árboles, ¿vale? A eso se refiere. Las dos primeras distinciones que harán los filósofos en su afán por descubrir la naturaleza de las cosas son las siguientes. En las cosas van a diferenciar su esencia y su apariencia. Su esencia, el eidos, lo que las cosas son en verdad, su ser esencial, y luego su apariencia, el phainesthai, lo que las cosas parecen ser, ¿vale? Y luego en el hombre y en la mujer, ¿vale? Aquí se dice el hombre, pero no me jodáis, es que antes se decía el hombre, ¿vale? En el ser humano, por así decirlo, van a distinguir la razón y los sentidos. La razón, el logos, que es la capacidad que le permite descubrir la esencia de las cosas, es decir, su naturaleza, ¿vale? Y los sentidos, el aesthesis, que captan las apariencias de las cosas, su parecer fenoménico, ¿vale? Entonces aquí ya vemos que se va a ir yendo, se va a ir formando un poco dos mundos, ¿vale? O dos realidades, por así decirlo. Una es la esencia y la razón, ¿vale? Y otro la apariencia y los sentidos, ¿vale? Vamos a seguir viendo. Con estas dos distinciones paralelas va a quedar establecidas dos vías para el conocimiento de la realidad. La vía de la verdad, aletheia, aquella que el hombre sigue cuando utiliza la razón para llegar al conocimiento de la esencia o naturaleza de las cosas. Esta vía nos proporciona ciencia, episteme, saber que podemos demostrar, ¿vale? Y la vía de la opinión, la doxa, aquella que el hombre sigue cuando utiliza los sentidos para conocer las cosas, pues ellos solo nos llevan a conocerlas superficialmente, tal como parecen ser su apariencia. La opinión es un saber aparente que no podemos demostrar, ¿vale? Muy bien, pasamos a la B, a la segunda cuestión, la de por qué el paso del mito al logos, es decir, el surgimiento de la filosofía, tuvo lugar en la cultura griega. Responderemos considerando las circunstancias sociales e históricas que lo hicieron posible. Alrededor del siglo VII a.C., la civilización griega es una civilización urbana compuesta por una serie numerosa de ciudades autónomas e independientes llamadas polis, en las cuales se ha ido estableciendo una neta división social entre, por un lado, la nobleza como clase ociosa y con tiempo libre para ocuparse en el pensamiento y en los asuntos de la polis, y por otro lado los artesanos, agricultores, comerciantes y esclavos, dedicados a toda clase de oficios, negocios y trabajos prácticos. Es una sociedad comercial, lo que obliga a idear modos de calcular transacciones, de fijar el valor de los productos comprados y vendidos. Aparece la moneda y se desarrollan las matemáticas aplicadas sobre todo a la contabilidad. El cálculo monetario supone un ejercicio de abstracción, por el cual el pensamiento se fija en algo que hace semejantes a las cosas
el valor de cambio como propiedad universal de los objetos, con independencia de su particularidad concreta. Es una sociedad que, debido... un momentito. Ok, perfecto. Es una sociedad que, debido a su intenso comercio y a su desarrollada técnica de navegación, entra en permanente contacto con otras culturas, relativizando la propia, es decir, no considerándola como poseedora de la verdad absoluta, sino como un modo, entre otros, de interpretar, vivir la realidad por parte del hombre, del ser humano. El conocimiento de otras culturas hace surgir, por un lado, la sospecha de las leyendas mítico-religiosas. Son construcciones creadas por la imaginación del hombre mismo, pues en cada cultura los dioses son representados de una manera distinta, y por otro lado la convicción de que lo común a los seres humanos es su capacidad y necesidad racional de darse alguna explicación del mundo. El autor F. Shaletet ha llegado a decir que la filosofía es la hija de la ciudad, polis, y de la democracia. La filosofía surge entre ciudades libres que no reconocen más amos que las leyes que han consentido darse, que discuten en común las decisiones que se han de tomar, que aceptan el arbitraje de los tribunales para resolver los asuntos privados, y que no aceptan más dominación que la de un príncipe abstracto y público. La ley, el nomos. La democracia supone la isonomía, perdón. Todos son iguales ante la ley, ¿vale? Es decir, la democracia supone que todas las personas, ¿vale?, son iguales ante la ley, porque la ley es algo superior a nosotros. Y la isogoría, todos tienen derecho a hablar en la asamblea o plaza, en el ágora, ¿vale? El ágora era como, bueno, lo que pone ahí es como una asamblea, ¿vale? Se reunían un montón de personas en una plaza y lo que hacían era discutir distintos temas sobre la sociedad, ¿vale? Sobre la polis. Ahora bien, tengamos en cuenta que la ciudad griega basa su existencia en gran parte en el trabajo de los esclavos, ¿vale? Dicen mucho de que todos son iguales ante la ley y tal, todo el mundo tiene derecho, pero ahí había esclavos, ¿vale? Los cuales eran excluidos de toda participación política, al igual que los extranjeros, ¿vale? No era tan buena la cosa, no era tan bonita. Las decisiones en la polis solo son asunto de los ciudadanos libres nacidos en ella, es decir, un 25% de la población aproximadamente. Es decir, alrededor de un 25% de la población eran nacidos de allí. Lo demás, casi todo eran o comerciantes venidos de otros países, ¿vale? De otras civilizaciones, y esclavos, ¿vale? Gente que estaba allí, pues venidas de guerras, ¿vale? Eran esclavos de guerra y tal. Bueno, pues lo voy a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Porque no me va a dar tiempo a leer el 3 entero. Así que bueno, para el siguiente vídeo espero que os haya gustado muchísimo este. Si veis que podría hacer otra mecánica de leerlo o algo así, pues me lo decís, pero en principio lo voy a hacer todo así, ¿vale? Como os digo, no es para que estudiéis conmigo como tal, ¿de acuerdo? O aunque lo podéis hacer si queréis, es más para que os relajéis mientras yo lo voy leyendo, ¿vale? Así que nada, lo dicho, espero que haya gustado. Para el siguiente espero tener el 3 y el 4, ¿de acuerdo? Y nada, un saludo a todos, espero que hayáis descansado muchísimo, y si estáis dormidos, espero que lo disfrutéis y